Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de este podcast Séptima Estación. Es un gusto estar con ustedes y el día de hoy, como pueden ver, me acompaña el pastor Luis Iván Martínez. Él es compañero aquí en la universidad, él es docente en la Escuela de Teología y tiene 26 años en el ministerio pastoral, así que es un gusto tenerlo aquí. Un gusto estar con ustedes y con los de Séptima Estación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pastor. Y precisamente, ¿no? Parte de su investigación en el doctorado fue sobre la muerte, ¿no? El tema del que hoy vamos a hablar. Así es. Y yo creo que es un tema muy interesante para todos los que nos están escuchando, para todos realmente, ¿verdad? Independientemente del concepto que tengamos de ella, es algo que en algún momento nos ha cautivado el pensamiento. Así que, bueno, bienvenidos, vamos a conversar sobre esto. Muchas gracias, pastor. Bueno, hablando sobre esto, ¿no? De la muerte, yo creo que el hablar sobre este tema se vuelve un poco como de miedo, ¿no? Que nos da, nos asusta a lo mejor, nos atemoriza. Hablar sobre la muerte, hablar sobre la pérdida de algún familiar. Recuerdo que a veces en conversaciones con César, ¿no? Amor, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que hiciéramos el funeral, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas. Y él me dice, no hablemos de eso. A veces nos causa como temor, ¿no? El rechazo al tema. Pero creo que en esta vida, ¿no? En la tierra, es como parte de ese proceso natural, ¿no? Nacemos, crecemos y finalmente morimos. Pero hablando sobre esto, ¿no? Pastor, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la muerte y por qué es que le tenemos tanto temor? Dos preguntas muy interesantes. Independientemente de todas las otras formas de mirar este fenómeno, la muerte en otras religiones y bajo otras cosmovisiones, pues como cristianos nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios, en la Biblia. Y tal vez algunos también han notado que aún los que usamos la Biblia tenemos diferentes conceptos de la muerte usando la misma Biblia. Una de las razones puede ser que cuando la Biblia habla acerca de la muerte específicamente, utiliza metáforas. Y las metáforas deben ser interpretadas. Cuando las interpretamos a la luz de nuestra propia cosmovisión, especialmente así como estamos orientados hoy en día al dualismo, nuestro mundo vive en un ambiente dualista. Hablamos mucho de dualismo cuando hablamos de la composición del ser, cuerpo y alma, ¿no? El alma de cualquier forma. O algunos hasta dicen espíritu o espíritus desencarnados o ese tipo de comentarios, porque eso es lo que hemos aprendido desde nuestro trasfondo griego o también en las religiones en otras partes del mundo, Oriente, África, prehispánico, o como sea. Así que cuando leemos la Biblia con esta lente, las metáforas que la Biblia utiliza para hablar acerca de la muerte, porque la Biblia no es un libro científico que te describe con punto y coma qué pasa en la muerte. Claro. Utiliza metáforas y también para hablar de la salvación y de otros temas. Entonces, estas metáforas las interpretamos a esa luz y eso nos ha causado muchas angustias, personas que piensan en un ser querido que los mira desde el cielo preocupado porque aquí estamos sufriendo o que sufren en el infierno o que reencarnaron en una u otra forma. Pienso que cuando nosotros lidiamos con este asunto de la muerte, uno de los, y más al rato tal vez lo vamos a platicar un poquito más, pero una de las estrategias, de los recursos que nos ayudan a enfrentarlo es el concepto que tenemos sobre ella. Y el concepto que la Biblia presenta sobre la muerte es muy bueno. Nos da una perspectiva bastante positiva de la vida antes de la muerte y de la vida después de la muerte. Cuando digo vida después de la muerte me refiero a lo que la Biblia llama como resurrección. Y estos conceptos son los que nos ayudan a entender mejor nuestra posición aquí y a enfrentar mejor la muerte. Bueno, pero tu pregunta es sobre qué es lo que la Biblia dice propiamente sobre la muerte. Vamos a invitarlos a los que nos están escuchando para que revisen posteriormente estos versículos con más cuidado. Pero en el Génesis, donde viene la historia de la creación, la Biblia presenta la formación del ser humano de una manera muy peculiar. Dios tomó del polvo de la tierra, formó al ser humano, sopló en su nariz aire, aliento de vida, no cualquier aire, aire de vida. Esa es una expresión que en la Biblia se utiliza para esta energía vivificante. Esto que viene de Dios que hace... ¿Como aire? Podríamos decir como aire,
porque es como lo entendemos nosotros. La gente en la antigüedad decía, una persona vive porque respira, el aire entra y sale de su cuerpo. Entonces, por eso la Biblia utiliza la palabra aire como para iniciar el proceso de respiración. Un cuerpo hecho por Dios es inerte, no tiene vida hasta que Dios coloca esa energía de vida en su cuerpo. Ellos lo veían como aire. De hecho, en la antigüedad, una persona que ya no tiene aire, que no respira, exhaló, es decir, sacó el aire, ¿no? Y se murió. En nuestros días sabemos que una persona puede dejar de respirar y no significa que está muerta. Antiguamente también se hablaba de la sangre está la vida. Una persona que no tiene pulso, se murió. Hoy sabemos que una persona puede no tener pulso, no tener respiración y todavía estar viva. Conectado, ¿no? Tiene energía en el cerebro todavía tiene actividad. Entonces, mientras hay actividad en el cerebro, hay energía, electricidad. Incluso o al revés, ¿no? O sea, no tener actividad cerebral, pero respirar y todo lo demás, ¿no? Bueno, a través de estas tecnologías. Ajá, bueno, sí, una persona puede tener como vida artificial mientras está respirando. Es decir, tenemos un concepto diferente de vida hoy en día y aún los médicos para definir que una persona muerta tiene un concepto diferente. Pero en la antigüedad no. Entonces se entendía vida como aire. Por eso describe Dios soplando en su nariz aire, iniciando el proceso de respiración, iniciando la vida. La parte interesante de este versículo es que dice que una vez que Dios sopló vida en este cuerpo, el cuerpo se convirtió en una persona, en un alma viviente. Y usa la palabra alma como el resultado de esta unión de cuerpo y vida. En Eclesiastés capítulo 12, cuando habla acerca de la muerte ahora, utiliza el mismo proceso a la inversa. Y dice que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El polvo, dice literalmente el versículo 7, Eclesiastés 12, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. No significa que tú y yo hayamos sido formados literalmente de tierra, cuando dice que nuestro polvo vuelve a la tierra, ni somos polvo. Es una metáfora para decir que nuestro cuerpo físico, que tiene elementos que tienen también la tierra, va a la tierra. Porque también podemos decir por qué el espíritu vuelve a Dios. Esa palabra que dice el espíritu se traduce como aire. El aliento vuelve a Dios. Y como dijimos hace rato, el aliento no es más que vida. Dios es la fuente de la vida, el originador de la vida. Y cuando dice que la vida vuelve a Dios, significa que Dios deja de transmitir vida a ese cuerpo y el cuerpo muere. Así, nada más viéndolo desde este punto de vista, si antes que Dios formara a Adán del polvo y aire, Adán no existía, después que el polvo y el aire o el aliento o la vida se separan, Adán deja de existir. Y esa es una expresión bíblica. Bueno, la Biblia habla también de este dejar de existir, especialmente en un versículo, Abdías, que también de una manera metafórica habla acerca de la muerte. Dice, voy a leer literalmente lo que dice Abdías 1:16. Porque como bebisteis en mi santo monte, está hablando acerca de la ira de Dios que destruyó a algunas personas. Dice, y todas las naciones alrededor también beberán y quedarán como si nunca hubiesen existido. Es como definiendo lo que pasa después de la muerte, como si nunca hubiesen existido. Yo quiero invitar a los lectores, a los que nos escuchan, perdón, porque no nos van a leer, que revisen lo que la Biblia, las metáforas de la Biblia, cuando habla, por ejemplo, acerca del sueño, que la muerte es como un sueño, cuando uno se une con los padres. Si los interpretamos a la luz de estos otros versículos o lo que la Biblia dice en general, dejar de existir, toma un sentido diferente. Ahí entendemos por qué Eclesiastés dice en el capítulo 9, por ejemplo, de que los muertos ya no saben nada, no tienen más parte con los vivos, ya no tienen amor. Fenecieron, es una palabra hebrea muy interesante, significa dejar de existir. Fenecieron sus pensamientos. Se acabaron sus pensamientos, ¿no? Ya no alaban. Su personalidad, todo lo que ellos eran. Y ahí entendemos también por qué en el Antiguo Testamento se condena a aquellas personas que tratan de comunicarse con los muertos, porque los muertos no saben nada. Obviamente tal vez no se estén comunicando con los muertos. Un último versículo, Gaby, que me gustaría que consideráramos, se encuentra en 2 Corintios. Esta tal vez es la parte que nos lleva un poquito más de tiempo, porque estamos tratando de definir la muerte. Sí. En 2 Corintios capítulo 5, se habla de la muerte desde una perspectiva metafórica muy interesante.
Para quienes tengan oportunidad, lo leen con calma, es del capítulo 5 de 2 Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Toda esta sección habla de la muerte. Y habla como de una persona que tiene un tabernáculo, dice, un edificio, una casa, y tiene otra en el cielo, no hecha por manos. Nuestro tabernáculo o tienda aquí en la tierra se deshace, una casa, y nuestra casa en el cielo, que es hecha de material eterno, no se deshace. Y entonces el apóstol Pablo, que está hablando acerca de este cambio entre esta forma terrenal y la forma celestial, menciona una palabra interesante. Dice aquí, no queremos ser hallados. Cuando dice hallados se refiere a la segunda venida. No queremos ser hallados desnudos, dice, sino vestidos o revestidos en su llegada. Esa es una expresión muy interesante porque la gente ha interpretado desnudo como si fuera un alma sin cuerpo. Si entendemos que nuestro cuerpo terrenal es el tabernáculo que se deshace y el cuerpo celestial es el cuerpo que tendremos en la resurrección, como Pablo mismo explica en 1 Corintios 15, donde habla de la naturaleza física de ese cuerpo celestial. Si esos son cuerpos, entonces estar desnudo significaría estar, en teoría para muchos, estar sin cuerpo, es como un alma sin cuerpo. Entonces sí existiría un alma sin cuerpo. Pero aquí lo explica un poquito mejor el apóstol Pablo más adelante. Miren, por ejemplo, en el versículo 9, voy a leer desde el versículo 8, perdón. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuremos también o ausentes o presentes serle agradable. Esta expresión se explica desde el versículo 6. Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos en que queremos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Vamos a explicarlo así, voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. Pablo dice, cuando yo estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Obviamente no está hablando de manera espiritual, porque siempre estamos presentes al Señor. Está hablando de manera física. Presente en el cuerpo significa vivo en este cuerpo, estoy ausente al Señor significa no estoy con el Señor, no existo con el Señor físicamente. Porque estoy aquí. Pero en la resurrección, cuando Jesús venga, estaré presente ante el Señor y obviamente ausente del cuerpo. Eso está explicando que dejamos el tabernáculo de la tierra y ahora tenemos el edificio celestial. Dejando nuestra vida pasada, ¿no? La vida que aquí tuvimos, física. Físicamente, es decir, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra carne física desaparece. Ya no existimos en esta versión humana terrenal. Ahora existimos en la versión celestial. Pablo lo explica mejor, les digo, en 1 Corintios 15, donde dice que tenemos un cuerpo hecho de los elementos de la tierra cuando nacemos, pero en la resurrección tendremos un cuerpo físico, le llama soma neumáticos, es decir, un cuerpo espiritual, pero que ese cuerpo está hecho de los elementos del cielo, elementos del cielo. Así que sí hay cuerpo, pero están hechos de elementos diferentes, carne y sangre. Claro. Solamente que aquí Pablo dice que cuando estamos en un cuerpo terrenal, estamos ausentes o no existimos en el cuerpo celestial. Y cuando estamos en el cuerpo celestial, no existimos en el cuerpo terrenal. Y aquí viene la comparación de qué significaría entonces estar desnudo. No tengo cuerpo terrenal y tampoco tengo cuerpo celestial. Y entonces la expresión de Pablo me gusta mucho porque aquí dice, debemos serle agradables, sea que estemos ausentes o presentes. Y aquí no dice ausentes de dónde, ni presentes de dónde. Recuerda, cuando estamos presentes en el cuerpo, ausentes del Señor. Presentes en el Señor, ausentes del cuerpo. Y ahora Pablo dice, podemos estar presentes, o sea, o en uno o en otro, pero presentes, o ausentes. Entonces la palabra ausente significa no estás ni presente en el cuerpo terrenal, ni presente en el cuerpo celestial, estás ausente. O sea, muerto. Eso significa entonces estar desnudo. Oh. Estar desnudo significa no tienes tabernáculo terrenal, no tienes tabernáculo celestial, estás desnudo, significa estás ausente, inexistente en pocas palabras. Y esto coincide con todo lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Resumiendo, en pocas palabras, la Biblia dice que la muerte es inexistencia.
Finalmente es eso, dejar de existir. pensar de nuestro... No existe eso de que... Porque muchas veces lo he escuchado, ¿no? Algunos familiares que creen que si algún ser querido murió, lo que se dice por lo general es, no te preocupes, está en el cielo y te está cuidando. A los niños, ¿no? Eso es lo que muchas veces les dicen. O se cree también que... o algunas personas que ven a sus familiares. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que realmente existe? Como decía en la Biblia, hay una inexistencia, ¿no? Pero como que todavía luchamos con esta idea de que todavía existe tu alma, ¿no? Tu espíritu, como decía, fuera del cuerpo. ¿Qué pasa ahí? Mira, el caso de Jesús es muy interesante. Antes de contestar la pregunta de qué pasa cuando ven cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Jesús es muy interesante porque Jesús dice la Biblia claramente que murió un viernes. También dice la Biblia claramente que resucitó el primer día de la semana. Cuando Jesús resucitó, se encontró con María. Y entonces María, cuando lo vio, maestro, Jesús le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. ¿Dónde estaba Jesús durante ese tiempo que estuvo muerto? Pues estaba en la tumba. Quiere decir que si los muertos van al cielo, el primero que debió haber ido al cielo es Jesús, pero no fue. ¿Por qué no fue? Porque no estaba. Su cuerpo estaba en la tumba. Cuando Él resucita, resucita con cuerpo, físicamente, y posteriormente se va al cielo, pero se va físicamente. Cuando vienen después los discípulos, pregunta el que estaba, el ángel, ¿no? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vivió, al que resucitó? Quiere decir que los muertos están en la tierra, hablando de los buenos y los malos. Pero es el cuerpo el que simplemente vuelve a la tierra y desaparece. La persona no va a ir al cielo sino hasta cuando resucite. La Biblia siempre menciona la vida en el cielo después de la resurrección. La única persona que se menciona en la Biblia que no murió y que fue al cielo pero con su cuerpo físico fue Elías. Hasta Moisés. Sí, Moisés murió. Pero después de morir, dice Judas, que peleaba el Señor y Satanás el cuerpo. ¿Por qué? Porque para poder ir al cielo Él resucitó y se fue físicamente. Así que no hay un alma que se vaya al cielo, no hay un espíritu que se desprenda del cuerpo. Es simplemente la persona que debe estar o físicamente en la tierra o físicamente en el cielo también. Y entonces venía la pregunta que me hacías, ¿y qué pasa con todas estas aparentes... Con esas historias, ¿no? De que hablan con un pariente que murió y les responde cosas que solamente ellos sabían. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Y ¿qué les podemos decir? Bueno, ellos tendrán que sacar mejor su conclusión porque suena muy feo lo que les podríamos decir, pero ¿estarán viendo realmente o escuchando a un familiar? No dudamos que la persona realmente vio algo, escuchó algo, que se comunicó con alguien. Pero la pregunta es, ¿con quién se comunicó? Hay un ejemplo en la Biblia. Vamos a revisarlo rapidito. Se encuentra en Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Este es el ejemplo del rey Saúl. No podemos decir que está mintiendo el rey Saúl. Lo que sucedió aquí sucedió. Es algo real. Pero vamos a analizar un poquito la historia, lo que está sucediendo aquí con el rey Saúl. En el capítulo 28 de primero de Samuel, versículo 3 dice, Samuel había muerto. Aquí se utiliza la palabra de muerto. Murió y ya no más volvieron a hablar con él. No, dejó de existir desde el punto de vista bíblico. Y si dice la Biblia que no podemos tener comunicación con los muertos, que no más escuchan, que no más oyen, era natural que el pueblo de Israel prohibiera la comunicación con los muertos. Y era natural que el rey de Israel hubiera prohibido que se consultara a aquellos, hoy diríamos, canales o aquellos mediums, aquellas personas que permiten esa comunicación con los muertos. Estaba prohibido y Saúl lo prohibió. Luego dice que Saúl pues tenía temor y quería comunicarse con Dios y Dios ya no le hablaba. Miren lo que dice el versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Estaba enojado Dios con Saúl porque Saúl había desafiado a Dios. Entonces Saúl le dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y va con ella. Ya los criados le dijeron dónde había una
Saúl va con ella y le dice a la mujer que por favor le haga venir a una persona. Miren lo que dice la mujer en el versículo 9. La mujer respondió: bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué me pones esta trampa? Porque era un pueblo que temía a Jehová, que creía lo que la Biblia dice acerca de la muerte, así que expulsaron a los que consultan a los muertos. Saúl le juró y le dijo: no te va a venir ningún mal. Versículo 11, la mujer dijo: bueno, ¿a quién te haré venir? ¿De dónde? ¿A quién quieres ver, no? ¿A quién quieres ver? Pero mira la expresión de ¿a quién te haré venir? Como si este ser estuviera en algún lugar y de ahí lo va a hacer venir. Y entonces dice: hazme venir a Samuel. Respondió él: al ver la mujer a Samuel. Aquí la palabra ver, que se utiliza en hebreo, no es el ver físico que nosotros usamos como ver, es un ver de entendimiento. Podríamos traducir este versículo: al entender ella. Es como cuando nosotros hasta en español lo usamos, ¿no? Ahora veo lo que me estabas diciendo. Es decir, ahora entendí. Y ahorita lo vamos a explicar por qué lo creemos así también. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y entonces Saúl le dijo: no temas, ¿qué viste? Ahora vamos a ver, ahora esta pregunta, esta palabra es diferente. Eso es, ahora sí, ¿qué viste físicamente? No qué entendiste, sino qué viste. ¿Qué viste? Ella dijo: dioses que suben de la tierra. Ella no vio a Samuel, ella vio algo. Ahora va a describir lo que vio. Dioses que suben de la tierra. Ahora la pregunta era: ¿a quién te hago venir? A Samuel. ¿De dónde vino Samuel? De la tierra, de las profundidades. ¿Estaba Samuel, el profeta de Dios, en el cielo? No. ¿O en el infierno? Aquí pareciera que estuviera tal vez en el infierno, porque de allá viene. ¿Quién sabe quién vendrá de las profundidades de la tierra? ¿No? Dijo de Samuel a Saúl. Y entonces Saúl le pregunta, perdón, ¿cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano. Eso es lo que ella está viendo. Un hombre anciano que viene cubierto de un manto, respondió ella. Y comprendió Saúl que era Samuel. No lo verificó, Okay. no lo vio, entendió simplemente. Y dio por hecho. Y dio por hecho. Ahora platica con él. Ahora miren lo que este supuesto Samuel. De hecho, la Biblia le llama Samuel por como viene la redacción, como viene la historia. Dice, entonces este supuesto Samuel habla con Saúl y miren, le dice: ¿por qué me inquietaste haciéndome venir? Él estaba quietito, ¿no? Bueno, por así decirlo. Saúl le dijo: estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y miren la explicación de Saúl a Samuel: Dios se ha apartado de mí y ya no me responde. Miren lo que dice Samuel en el versículo 16. ¿Para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta de Dios, estaba de parte de Dios. Él tenía la responsabilidad de hablar en nombre de Dios. Pero Dios no le habla a Saúl. Dios no quiere hablar con Saúl ni por un profeta ni por nada. ¿Quién está hablando con Saúl entonces? No viene del cielo. ¿Quién está hablando con Saúl? Encontramos en Génesis que una serpiente habló con Eva. ¿Era una serpiente? No. Apocalipsis 12:7 dice que esta era la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás. Era Satanás hablando con la mujer vestido de serpiente. ¿Quién apareció como un anciano cubierto? Voy a dejar la pregunta todavía en suspenso, pero vamos a leer lo que dice segunda a los Corintios capítulo 11. En el versículo 14, segunda a los Corintios 11:14 dice, bueno, voy a leer desde el versículo 13 para entender el contexto. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando Satanás llegó a tentar a Jesús, no llegó como Satanás, llegó como si fuera un ángel de luz. Cuando llegó a tentar a Eva, se disfrazó de una serpiente. Satanás puede utilizar varias estrategias, él tiene poder para presentarse ante nosotros con la forma que él quiera aparentar, porque es un ángel poderoso. Ahora él viene a platicar con Saúl cuando Dios no quiere hablar con Saúl. Obviamente es el enemigo de Dios. El mismo aparente Samuel le dice a Saúl que Dios se ha convertido en enemigo de Saúl.
¿Quién está hablando entonces con Saúl? No puede ser un amigo de Dios, no puede ser un ángel, menos en el contexto bíblico que sabemos que los muertos no saben nada, menos una persona muerta. Es probable, porque la Biblia dice que en los últimos días también habrán esos engaños. Apocalipsis, hablando de los tiempos finales, en el capítulo 16 de Apocalipsis, dice que de los agentes que luchan en contra de Dios, algunos de ellos toman formas especiales, dice el versículo 13 del capítulo 16 de Apocalipsis. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, para engañarlos. Así que sabemos que va a haber muchas manifestaciones espiritistas en estos días. Espiritistas me refiero yo, para entendimiento de todos, a manifestaciones del diablo, de Satanás, del enemigo de Dios, con apariencias que nosotros podemos identificar, aún de seres queridos. Y puede ser que una persona sincera haya ido sinceramente a buscar respuesta a sus inquietudes y que el enemigo haya aprovechado esto para presentarse como un fantasma, como una visión, como una persona. Yo he escuchado personas que físicamente han visto y han tocado a personas que han muerto. Sucede un poco más en África y en algunos de estos lugares, pero son reales, o sea, no son mentiras, pero no son realmente nuestros seres queridos, son pues instrumentos del enemigo. Es un poco, a veces puede ser difícil, ¿no? Para una persona que está lamentando la pérdida de un ser querido y que quiere con tantas fuerzas verlo, ¿no? Yo recuerdo alguna historia que nos contaron que era de una hermana, es decir, ella era cristiana y ella acababa de morir su hija y estaba muy derrumbada, ¿no? Emocionalmente por esta pérdida y llorando por esta pérdida, ¿no? Ella dice que se le apareció su hija y entonces como que eso fue como su choque, ¿no? Y se dio cuenta y dijo, le decía, mami, ¿por qué lloras? Yo estoy aquí. Y ella decía, no, tú no eres mi hija, yo sé que tú eres el enemigo, así que vete de aquí. Y que eso fue como su enfrentarse, nos darse cuenta que estaba muy mal emocionalmente y que se estaba dejando llevar por sus emociones. Así que a partir de ese momento dice que ella oró a Dios, dijo, Señor, por favor, ayúdame a recuperarme de esta pérdida. Porque emocionalmente puede ser algo muy fuerte, ¿no? Un golpe, si es un padre o un hijo, o sea, Exacto. emocionalmente es algo fuerte, ¿no? Y a veces por ese deseo de sincero, ¿no? De extrañar a las personas que perdimos, el enemigo se aprovecha. Pero Así es. gracias a Dios tenemos la Biblia, ¿no? Que nos puede mostrar con quién verdaderamente o quién está detrás de este engaño. Y Gaby, eso es algo muy difícil porque lo que estamos diciendo en pocas palabras, amigos, es que una persona tiene que tomar la decisión de confiar en lo que la Biblia dice a pesar de lo que ve y de lo que oye y de lo que toca. No es fácil. No es fácil que tú lo estás mirando, que tú lo estás tocando y que tienes deseo de mirarlo y de tocarlo y tengas que cerrar los ojos y decir, pero la Biblia dice que no. La mayoría de las personas que han enfrentado esto con la palabra de Dios, pronto se dan cuenta que este supuesto familiar cambia, se transforma y revela quién realmente es. Cuando lo confrontan y dicen, no tienes que hablar con él, simplemente dices, la palabra de Dios dice que no es cierto, así que esto es una mentira, es el enemigo de Dios. Entonces este ser querido se transforma en lo que es el enemigo Realmente, de Dios, ¿no? y lo muestra. Así es. Interesante. Mencionábamos hace un momento sobre que no hay esta separación, ¿no? De realmente del espíritu, e incluso en algunas ocasiones he escuchado sobre que el ser humano es tripartita, ¿no? Que somos emocionalmente, físicamente y espiritual. Pero realmente es como sí, estamos divididos, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Lo emocional, lo físico, el desarrollo personal, pero no significa que físicamente así sea, ¿no? Esa división. Entonces, dentro de esta separación mencionábamos que está el cielo. Sabemos que Dios está ahí, pero ¿y el infierno? ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente hay personas sufriendo? Bueno, ya dejamos claro, ¿no? Que
cuando llega la muerte, no existimos. Pero ¿cómo responder a aquellas personas que creen que el infierno es un hecho? La Biblia usa la palabra infierno. De hecho, hay varias palabras en griego, también en el Antiguo Testamento, en hebreo, para referirse a un supuesto lugar donde hay fuego y donde hay el juicio final, donde se consuma finalmente la basura en este caso, o en el caso de los pecadores. Así que sí es cierto, la Biblia habla de un infierno. El problema es de que nosotros pensamos que el infierno es algo eterno y algo presente. Donde Cada hay vez, fuego sí, donde hay eterno. fuego eterno. De hecho, la palabra eterno también se aplica al fuego del infierno. Solamente que la palabra eterno, o lam en el Antiguo Testamento, o aionios en el Nuevo Testamento, no se refiere a lo que nosotros entendemos como eterno, algo que no tiene principio y que no tiene fin. Sí, algo constante, ¿no? No, la palabra eterno en la Biblia se refiere a algo que se consuma totalmente. Y se acaba para siempre. Y es durante el periodo que dura. Por ejemplo, el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra, la Biblia lo describe como fuego eterno. Pero pues Sodoma y Gomorra fueron destruidos y se acabó. Cada vez que la Biblia habla del infierno, está refiriéndose a un momento específico donde con fuego la destrucción va a ser total. Y ese es el momento de la segunda venida, o más bien dicho, del juicio final. Digo segunda venida, aunque realmente hay una primera etapa en la segunda venida de Jesús, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, pues hay un milenio, y posteriormente del milenio viene la destrucción final con fuego. Es a ese infierno al que se refiere. Y ese es un infierno muy interesante porque no mata a una persona como mueren ahora. La Biblia nos explica que todos los que morimos, buenos y malos, vamos a resucitar para enfrentar nuestro juicio final. Y aquellos que no hayan amado al Señor, que no lo hayan aceptado como su sustituto para el perdón de sus pecados, y que sean enemigos de Dios al final de cuentas, por eso no van a disfrutar de su presencia por la eternidad, pues desaparecerán para siempre y serán destruidos. A eso es a lo que se le llama infierno, a ese fuego que aparece donde dice Apocalipsis que va a dar los enemigos de Dios, la bestia, el falso profeta, todos los que hicieron el mal. Nuestro problema es cuando lo interpretamos de manera presente. Hay solamente una cita en la Biblia donde hay una descripción de un infierno como si fuera presente. Y es una parábola, la parábola del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas. Algo muy interesante es que en Lucas y bueno, otros escritores bíblicos utilizan como la ironía para hablar de algunas cosas. Por ejemplo, hacia Jesús. A Jesús para contradecir el asunto de la resurrección, vinieron los saduceos y le preguntan, si hubiera resurrección, a ver, ahí está un caso de estudio. ¿Qué pasaría con una mujer que se casó con uno y luego se muere y luego se casa con otro? Con 7 hermanos por lo de la ley del levirato, ¿no? De que se casa con uno y el otro tiene que darle hijos. Pero no tuvo hijos con ninguno. ¿De quién sería esposa en la resurrección? Era como para ridiculizar la resurrección que hacen esa pregunta. Jesús de manera, pues obviamente Jesús es Jesús, ¿verdad? De manera estratégica, inteligente, responde esa pregunta confirmando la resurrección y hablando un poquito acerca del matrimonio. Pero es lo mismo que Jesús también está haciendo en esta parábola. Es una manera de ridiculizar la idea de que hubiera un infierno y que hubiera un cielo presentes. Y en esta expresión él lo hace de manera muy chistosa, si podemos usar esa palabra. Él dice que el bueno se va al seno de Abraham y el infierno se va a un lugar donde hay fuego. Y pueden platicar entre ellos. Y uno dice, mira, aquí tengo sed. Y otro dice, bueno, porque no quisiste ser bueno conmigo. Bueno, hay una conversación. El tema de esta conversación es, háblale a los que todavía están vivos para que sepan que ahí en vida es donde tienen que tomar decisiones. Ve, regresa. Y otro dice, no, mira, aunque regresaran los muertos de verdad, si pudieran hacerlo y hablaran con los vivos, ellos tienen la palabra de Dios, a esa tienen que hacerle caso. A los profetas, a Moisés. No es un asunto de que alguien de ultratumba venga para explicar la verdad. En esa dinámica, el Señor estaba usando unas leyendas de su época que hablaban sobre esta historia del rico y Lázaro, de uno que se va al infierno, otro se va al cielo, para enfatizar lo ridículo que sería aún eso. ¿Te imaginas la preocupación de los del cielo? Porque los de la tierra no quieren entender la palabra de Dios. ¿Y cómo están dispuestos a venir? Y los del infierno, y los de aquí, pensando en los de allá. No es una descripción de lo que la Biblia dice del cielo, no es una descripción de lo que la Biblia dice de lo que pasa con los muertos, pero es una expresión que Jesús utiliza para ridiculizar esa teoría y enfatizar de que es mientras estamos vivos cuando tenemos que tomar la decisión. Así que, en resumidas cuentas, una revisión de cada vez que aparece la palabra infierno en la Biblia
nos llevaría a entender que se refiere al momento final de la destrucción del mal para siempre. Y que la palabra eterno significa las consecuencias de esa destrucción. Esa destrucción es eterna, no se volverá a levantar el mal, ni ese muerto se volverá a levantar. Ok, entonces es importante hacer esta aclaración, ¿no? Porque significa que si algo va a acabar, o sea, si va a ser un fuego eterno, es que va a consumirse y ya, se consume y acaba. Exacto. Para siempre, ¿no? Allí diríamos que aplica lo eterno. Muchas gracias, pastor. Y finalmente, para ir cerrando, ¿no?, en este episodio sobre la muerte, para aquellos que han perdido a un familiar o que recientemente algún ser querido también ha fallecido, ¿cómo podemos enfrentar esta pérdida, pero no derrumbarnos, ¿no? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Hay alguna esperanza? Claro que sí. Mira, en la parte que me ha tocado de apoyar a las personas cuando han pasado por esos momentos difíciles y también con los mismos familiares de uno, hemos encontrado algunas cosas que, por cierto, y invitamos a los que nos están escuchando a que pregunten. Hay mucha asesoría de parte de los líderes espirituales, especialmente usando la Biblia, que ayudan a poder pasar por lo que se le llama el duelo, esa experiencia triste después de que una persona ha fallecido. No vamos a dedicar mucho tiempo ahorita a esto, ya estamos casi terminando, pero sí me gustaría mencionar algunas cosas. He visto que una de las primeras cosas que ayudan para poder sobreponerse a esta tristeza es saber lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Cuando tú estás consciente de que tu ser querido no está sufriendo, no está llorando, no tienes que hacer nada extra para que él vaya al cielo, se salga del infierno, eso te da cierta paz. La Biblia dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. La muerte es solo como un abrir y cerrar de ojos, es un proceso. La conciencia del que muere es como si cerrara los ojos en el momento de la muerte y instantáneamente los volviera a abrir en la resurrección. Así que eso da cierta paz. Número 2, la muerte es real. No podemos nosotros ignorarla, ni tampoco debemos negarla, porque esa es una de las partes que hacen difícil el sobreponerse al duelo. Cuando una persona dice, no ha muerto, y todavía resistirse, no quiere despedirse de la persona que realmente ya no está, ya no existe. Todavía quiere tenerlo presente y en su corazón está ligado a esa persona. Eso es difícil, pero principalmente porque no reconoce la realidad de la muerte, no acepta la realidad de que la persona murió, que dejó de existir. Así que con la ayuda de Dios podemos decirle, Señor, ayúdame a aceptar que mi ser querido, aquel que yo amo, cerró los ojos, va a resucitar, pero ahorita no está. No me puedo comunicar, ni me ve, ni sufre. Qué bueno, si murió por una enfermedad, qué bueno que no sufre. Y si sabemos lo que viene pronto, qué bueno que no lo va a pasar. Así que esa es otra ventaja. Y número 3, cuando nosotros mismos vivimos una vida que pues agrada a Dios, tenemos buenas relaciones. Entonces nos relacionamos bien con la gente que nos rodea. Estamos al pendiente de nuestros padres, les amamos, a nuestros hijos, nos preocupamos por ellos, a nuestros vecinos, tíos. Cuando ellos mueren, no queda la angustia de muchas personas que dicen, ay, debí haber hecho, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le expresé mejor cariño? Al final de cuentas te queda cierta paz. Y el siguiente punto es, no siempre, o sea, no somos perfectos. Siempre hay cosas que te hubiera gustado hacer con la persona que descansa. Siempre debía haber dedicado más tiempo. Y podemos recurrir al perdón. Sabemos que Dios nos perdona y nos ayuda. Decir, Señor, no hice todo lo que debía, pero yo sé que tú me perdonas y que tú me ayudas. Y que si yo me preparo, si yo me alisto en mi propia vida, aceptándote como mi Salvador, pidiéndote perdón, llegará el momento en que yo también muera y podré resucitar y encontrarme con mi ser querido. Y tendré oportunidad de decirle todo lo que no le puedo decir ahorita. Eso también te da paz. Si yo no llegara a morir y el Señor viniera antes, pues tengo la esperanza de la resurrección. Así que la resurrección es ese camino que nos ayuda a poder completar lo que no hemos completado, a poder ver nuevamente a la persona a la que hemos perdido. La esperanza de volver a verlo en la resurrección nos puede mantener no solamente con vida, sino con optimismo mientras la persona ha fallecido. Y por último, se dice que es muy, muy valioso también que tratemos de recordar a la persona. Es decir,
No es decir, como ya murió, ya nunca más la recuerdo. No. Nunca hablar de eso, ¿no? Pero recordar los momentos agradables, los momentos bonitos, lo que pudimos hacer por ella, lo que ella hizo, su sonrisa, como en una vida de agradecimiento a Dios por la vida que tuvo y no Dar por la honra, muerte. ¿no? A esa vida. Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo tuve la oportunidad de conocerle? Agradecer a Dios por eso, por esa oportunidad, por la persona, y agradecer a Dios por la oportunidad de la resurrección, prepararnos para estar allí y encontrarnos con ellos. Esas cosas nos ayudan al proceso. Hay otros detalles prácticos, ¿no? Que haces con la ropa, que no sé qué, pero esas cosas que son más espirituales, más mentales, nos ayudan mucho cuando enfrentamos la muerte de un ser querido. Pues recuerdo ahorita rápidamente una experiencia de una amiga que falleció joven. Ella tenía cáncer y murió sin la oportunidad de poder ir a la iglesia como nosotros, ¿no? Que podemos ir libremente. Ella quería asistir a los clubes, asistió un tiempo, ¿no? Pero se enfermó y sus padres no le dejaban ir a la iglesia. Entonces, cuando nosotros llegamos pues al funeral de nuestra amiga, nos conmovió mucho escuchar esa historia, ¿no? Como ella deseaba ir a la iglesia y quería curarse porque ya estaba a punto incluso de cumplir 18 años. Entonces ella deseaba ya tener la mayoría de edad para poder asistir a la iglesia pues libremente, ¿no? Y eso a mí me hacía como resonar, ¿no? En la mente, cómo hay a veces nosotros decimos, ay, no quiero ir, o los jóvenes, ¿no? A veces caemos en esto de ay, no tengo ganas, hoy no quiero ir, ¿no? Y esta mi amiga que no podía y deseaba y solo esperaba cumplir años para ahora sí hacerlo con la libertad, murió antes, ¿no? Y cuando nos contaron esto fue como algo muy impactante para nosotros. Y le pusimos en su ataúd, ¿no? No es la pañoleta de conquistadores, porque ya había asistido al club de conquistadores, y poníamos ahí nuestras palabras para ella, ¿no? Pero tener la promesa de la resurrección para nosotros fue esa promesa con la que nos quedamos, ¿no? Fue triste que ella no pudiera hacerlo en vida, pero ella va a resucitar a una nueva vida en la que siempre va a vivir con Jesús. No necesitará ir a la iglesia, ¿no? Como nosotros hoy, pero vamos a ver a Jesús eternamente. Y creo que esa es una promesa con la que nos podemos quedar con aquellos, ¿no? Que hemos perdido algún ser querido. Probablemente aquí en esta tierra, en esta vida no tengamos esa oportunidad de hacer muchas cosas o aquellas cosas que queríamos hacer, ¿no? Se impidieron, pero tengamos la seguridad de que al resucitar y al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces esa vida vamos a poderla tener cerca de Dios completamente. Y ahora sí, ¿no? Aquellas cosas que no se hicieron a lo mejor, que no se pudieron hacer, las tendremos en el mejor lugar del mundo, ahora sí, en el mejor lugar del mundo, que será vivir al lado de nuestro Jesús. Gaby, me gustaría terminar con unos versículos. Mira, Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mira cómo la Biblia habla de la muerte. Por ejemplo, en Isaías 57, 1 y 2 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. ¿Qué es lo que no entiende? Que el justo de la aflicción es quitado. Del sufrimiento. Pero él entrará en la paz, descansarán todos los días que anden. Y por eso es de que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que la muerte no es algo deseable, no lo estamos buscando, pero bajo la perspectiva bíblica, y si hemos aceptado a Jesús, puede ser hasta una bendición. Y una bendición, diría yo, ¿no? Como un descanso hasta que podamos encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Pues yo creo que esa es la promesa, eso puede ser con lo que nosotros nos debamos quedar, ¿no? Aunque a veces tengamos ese miedo al enfrentarnos, acordarnos de las promesas que encontramos en la palabra de Dios y la bendita, esa promesa de que Jesús viene por segunda vez
y las señales, ¿no? Las vemos Ujú. cada vez más evidentes. Así que no falta mucho para volvernos a encontrar con nuestros seres queridos. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros en este episodio, por compartirnos tantas enseñanzas y su experiencia. Y creo que ha sido de bendición para nosotros o para cada uno de los que lo vamos a escuchar. Le agradezco, Pastor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Dios bendiga a todos los que nos escuchan y especialmente a aquellos que pues han pasado por esta experiencia triste. Muy bien, pues los esperamos para un siguiente episodio, pero recuerda que estás en la 7ª estación con rumbo a nuestra mansión. Nos vemos.